Saludos amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Como siempre, agradecerle a todos ustedes que en este momento conectan con nosotros. El Poder de Saber, que es un espacio que hemos construido para desde aquí nosotros dar a conocer, analizar y recordar, ¿verdad?, los hechos históricos importantes que ha tenido la historia de la República Dominicana, como también algunos temas de interés en el orden tecnológico y otras fuentes del saber. En el caso del programa de hoy, tenemos como invitado especial, como siempre, a don Luis Quesada, que de verdad siempre agradecerle, don Luis, bienvenido a su casa. Muchas gracias, don Haller. El Poder de Saber. Bienvenidos, amigos. Que está aquí con nosotros hoy para que podamos analizar el tema de hoy. El tema de hoy, don Luis, es sobre algunos asesinatos políticos transnacionales que ocurrieron, claro está, con la mano, o sea, dirigidos desde aquí, desde la República Dominicana. Entonces vamos a ver de los casos más importantes, más sonoros a través de la historia dominicana, de esos casos de asesinatos políticos fuera de la República Dominicana, dirigidos desde aquí, desde el país. Y para empezar inmediatamente, y entremos en materia, don Luis, vamos a iniciar con el caso del asesinato de uno de los hijos de Cipriano Bencosme, como fue el asesinato de Sergio Bencosme. Muchas gracias, don Haller Emmanuel Pérez Murray. Agradezco esta distinción de invitarme a su programa. Bueno, el brazo de Trujillo era demasiado poderoso a nivel del servicio de inteligencia para llegar no solamente cubrir el territorio nacional, sino fuera del país. Y si fuéramos a contar asesinatos que Trujillo cometió fuera del país, son un montón, ¿eh? Sí. Hay una lista muy grande, incluso presidentes de la República, ¿no? De Centroamérica, del mismo Suramérica, como fue Venezuela, Rómulo Betancourt, aunque no murió, etcétera. El de Guatemala. Pero usted me ha hecho la pregunta sobre Sergio Bencosme. Trujillo en 1930 elimina de una manera brutal, salvaje, a el líder de la resistencia contra la dictadura incipiente, que era Cipriano, o como dice la gente, Ciprián Bencosme, pero el acta de nacimiento dice Cipriano Bencosme. Entonces, el hijo primogénito de Cipriano Bencosme se llamaba Sergio Bencosme. Trujillo, como sabía que ellos venían de una tradición horacista, todos, comenzando por Cipriano, trató de ganarse los hijos de Cipriano después que lo ejecutó, ¿no? Sí. Y le ofreció cargo a Sergio, le ofreció cargo a Donato Bencosme, que también era hijo de Cipriano, y que también fue otro de los mártires de la dictadura. Entonces ambos le rechazaron. Él creo que le ofreció a Sergio, fue ministro de guerra, y le renunció y se exilió en Estados Unidos. Pero él compartía un apartamento con un enemigo de Trujillo, sí, que se llamaba Ángel Morales. El doctor Ángel Morales. El doctor Ángel Morales, que era hermano de Porfirio Morales, uno de los grandes educadores que murió en un accidente de tránsito, don Porfirio, y uno de los hombres, diríamos, más admirados por Aurora Tavares Beliar. Que hay un colegio aquí en Moca que lleva su nombre. Sí, la sello le puso en honor a Porfirio Morales, hermano de Ángel Morales. Entonces, a quien iban a matar realmente ese día no era Sergio Bencosme, era a Ángel Morales. Entonces, cuéntenos ese relato de lo acontecido en Nueva York. En Nueva York, 1935. Compartían un apartamento en Nueva York dos exiliados de Trujillo, que eran Ángel Morales y Sergio Bencosme. A quien salieron a buscar para matarlo ese día era Ángel Morales. Entonces, cuando los sicarios abrieron la puerta sigilosamente, encontraron el baño afeitándose con una navalita, esa navalita a Sergio Bencosme. A Sergio Bencosme. Y lo confundieron, pensó que era Ángel, le dieron 2 tiros por la espalda. Se dieron huyendo. Después se dieron cuenta, entonces Trujillo mandó a matar a Ángel, ¿no? O sea, completó el crimen. Sergio Bencosme es una de las figuras. Se podrían decir muchas cosas de Sergio Bencosme, bueno, de toda la familia Bencosme, porque es bueno que los dominicanos del Poder de Saber sepan
que la familia que más mártires le ha dado al país es la familia Bencomo. Sí. No lo hemos contabilizado totalmente, pero deben andar cerca de 16, que es mucho decir. Así es. No nos atrevemos a dar un número certero, exacto, porque hay los autores, los historiógrafos locales tienen algunas desavenencias entre ellos. Pero de que pasan de 10, ninguna familia ha dado más de 10 mártires en este país. Bien. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a otro de los asesinatos. Bueno, ahora vamos a seguir para seguir un orden cronológico de los que vamos a ver hoy aquí en el programa Poder de Saber. Entonces vamos a hablar de Mauricio Báez, que también fue una víctima del... Claro, pero Mauricio Báez, dominicano, se radicó en Cuba, en La Habana, desde allá siguió su labor sindical. Para mí es uno de los sindicalistas más egregios, más grandes, pero de pensamiento sindical. Porque una cosa es ser sindicalista y otra cosa es tener pensamiento sindical. Mauricio era un dirigente sindical y un pensador sindical, las dos cosas. Pero su cercanía con lo máximo de la oposición trujillista, entre ellos el líder de la resistencia contra Trujillo, que era Juancito Rodríguez García, el general mocano Juancito Rodríguez García, donde el Servicio de Inteligencia de Trujillo tomó fotos de él con Juancito, con Doña Pucha, la hija de Juancito, etcétera, pues ya eso fue una condena a muerte. Pero, don Luis, antes de hablar del hecho del asesinato, para que edifiquemos a la audiencia del Poder de Saber, vamos a hablar el antecedente. ¿Por qué Trujillo manda matar a Mauricio Báez? Bueno, realmente Trujillo se apropió de una manera brutal de todos los centrales azucareros. Los hizo una propiedad privada. Eran del Estado, pero en realidad eran propiedad privada de Trujillo. El Central Catarey, el Central Río Jaina, todos los centrales, ¿verdad? Y realmente el Central Río Jaina era el central más grande del mundo. Tuvo un momento que era el más grande del mundo. O sea, nosotros prácticamente vivíamos de la caña de azúcar. Entonces, esa concentración del poder azucarero en manos de Trujillo obnubiló toda posibilidad de participación de los trabajadores azucareros. Aparte de la represión, porque Trujillo estableció un mecanismo de represión muy grande en los centrales azucareros. Era una de las cosas que Trujillo más controlaba. Y cuando vio que este hombre le creaba problemas, lo comenzó a perseguir. Él tuvo la habilidad de escapárseles a las garras de Trujillo. Realmente a Mauricio lo iban a matar aquí en República Dominicana. Sí. Pero él logró irse a La Habana. La Habana acogía prácticamente a toda la resistencia y se inscribió en el movimiento de la resistencia dominicana, que organizaba, diríamos, actividades de lucha armada contra Trujillo. O sea, ellos fueron los responsables de todas las expediciones. Cayó Confite en el 47, Luperón en el 49 y las expediciones de Constanza, Maimón y Esterondo en el 59. Pero otro precedente, don Luis, escúcheme la segunda interrupción con respecto al tema. Es bueno también decir que la tiranteza entre ellos, así mismo como usted bien ha dicho, por el asunto del control de los ingenios azucareros, esa huelga que hubo en 1940, que la encabezó Mauricio Báez, porque Trujillo tenía algo que era lo que le impulsaba más a hacer el mal, y era su ego. Entonces, a él tener que claudicar ante Mauricio Báez por la huelga, por un interés económico, y tener que reivindicar los salarios de los obreros, fruto a esa huelga, ahí empezó entonces la verdadera animadversión en contra de Mauricio Báez, porque tuvo Trujillo que sucumbir, ¿verdad?, a las demandas que tuvieron ellos en esa huelga. Entonces desde ahí entonces empieza... No, usted tiene razón, Hanler. La huelga fue lo que le puso la tapa al pomo. Realmente esa huelga le torció el brazo a Trujillo momentáneamente, ¿verdad? Sí. Porque Trujillo no era una persona de aceptar que le hicieran paro, y menos en los centrales azucareros, que él era muy ñoño con eso. Si en algo tenía Trujillo ñoñería, era con los centrales azucareros. Entonces, esa fue la sentencia de muerte.
Sí. Desde ahí él tuvo que convertirse en una persona huidiza, era escondiéndose de Trujillo hasta que logró exiliarse y meterse en el movimiento de la resistencia. Realmente él fue secuestrado allá y asesinado allá. Bueno, hay muchas teorías, hay muchos... últimamente el Archivo General de la Nación ha sacado algunos documentos importantes. Yo no he tenido el placer todavía de leerlos todos, pero sé que ha sacado muchos documentos importantes sobre el asunto de Mauricio Báez, que hay que retomar ese tema en detalle porque hay voces disidentes en la historiografía dominicana de cómo lo mataron, si fue allá, si fue aquí, si lo trajeron, si no lo trajeron, si lo desaparecieron. Sí. Bueno, el cadáver nunca apareció el cadáver. Pero nunca se sabe si lo desaparecieron en Cuba, si lo trajeron aquí. Sí. Ahí hay un halo de misterio todavía. Así es. Muy bien. Bueno, indiscutiblemente que uno de los asesinatos políticos transnacionales más importante fue el caso de Mauricio Báez, sin duda alguna, que dicen que del 8 al 10 de marzo del año 1950, fue que desapareció después de haberse sido secuestrado. No se sabe, no se supo el paradero de él desde ese momento. Bueno, pues pasemos a otro asesinato político transnacional importante, y es el ocurrido en la Embajada Dominicana en Londres en el año 1935, cuando... No, 35 no. Perdón, 1955. Sí, 1935 fue el de Sergio. El de Sergio. Que no lo dijimos al inicio, sí, que fue asesinado en el 35. Perfecto. Entonces, ¿qué es el caso de Luis Bernardino, que era el embajador dominicano en Londres y hubo... Sí. Él estaba en la embajada, como usted dice, no era exactamente el embajador, sino agregado. El agregado de negocio. Era agregado de negocio, algo así. Sí, sí. Él era militar también. Sí. Luis Bernardino, hermano de una familia muy cercana al régimen, sobre todo Minerva Bernardino. Que era la jefa política de la familia. Sí. Y adquirió cargo en las Naciones Unidas. Todas esas cosas. Era una mujer que Trujillo le ponía mucho asunto. Era muy influyente con Trujillo. Sí. Y Félix W. Bernardino, que era el que dirigía, creo que Los Cocuyos de la Cordillera, que era una banda para... Banda de sicarios. De sicarios, totalmente de sicarios. Sí. Entonces sucede que en la embajada hubo un altercado entre Luis Bernardino y un mocano que también era militar de la Fuerza Aérea Dominicana, que se llamaba Octavio de la Maza Vázquez, que era Tabito. Tabito, bueno, que era agregado aéreo de la embajada. Ese sí era agregado militar allá en la embajada. Bueno, parece que el pleito comenzó por faldas. Oh. Sí. La cuestión es que se fueron a los puños. En la misma embajada. En la misma embajada. En una, Tabito le da un golpe a Luis Bernardino. A Luis Bernardino. Que era más pequeño que él. Exacto. No, porque Tabito era una persona... Cae en una esquina y le da tiempo para desenfundar el arma. Sí. Entonces, cuando desenfunda el arma, apunta y le dispara a Tabito, a Octavio de la Maza. Tabito logra esquivar el disparo y entonces se defiende disparándole y le da en la misma arma un disparo certero que le pone fin a la vida. Esa muerte realmente generó todo un proceso, una cadena de muertes, que ya tendremos tiempo de hablar de un caso que a lo mejor usted nos va a presentar, de si son muertes en el exilio. Pero evidentemente la muerte de Luis Bernardino puso de una vez la sentencia de muerte de Tabito, porque su propia hermana, Minerva Bernardino, aprovechó la primera ocasión para involucrarlo en un proceso que pudieran sacarlo de circulación. Bueno, que desde el inicio la familia Bernardino, encabezada por Minerva, que como hemos dicho era la persona de la familia más influyente, la más política ante el régimen, solicitó la cabeza de Tabito. Pero Trujillo, que también conocía el valor de la familia de la Maza, y además que al final las evidencias dieron al traste de que fue en defensa propia, entonces descargaron a Tabito. Pero como usted dice, quedó esa espinita que más adelante entonces, y ahí vamos a pasar al otro
asesinato político en el exilio, que es el caso famoso de Jesús de Galíndez, que también entrelazan esto, es el otro tema que hemos tratado. Qué bueno que lo tienen en pantalla. Jesús Sí. de Galíndez. Galíndez vino en el 36 de la Guerra Civil Española, huyendo de toda la Guerra Civil en España, que costó 1 millón de muertos. Y conoció muy bien desde el 36 hasta cuando salió en los 40, a principios de los 40 de aquí, conoció muy bien el régimen. Se dio cuenta de lo que era la dictadura de Trujillo. Era un hombre sumamente formado académicamente y todavía seguía en proceso de academia. Se fue a la Universidad de Columbia a hacer un doctorado en ciencias políticas. Y en ese doctorado hizo una tesis sobre la dictadura de Trujillo. Sí. Trujillo se enteró de la presentación de la tesis. Y antes de que él la tesis la llevara a imprenta para presentarla, publicarla, ¿verdad? Trujillo le mandó un emisario para comprarle la tesis. Creo que le ofreció $500,000, Sí. según algunos dicen, ¿verdad? Sí. Galíndez le dijo que no. Sí. Realmente, de todo lo que dice Galíndez ahí, lo que más le dolió al ego de Trujillo fue el decir que su hijo mayor, Ramfis Trujillo, no era hijo de él, sino que era hijo de doña María. Bueno, doña María, imagínense que le jugó sucio a Trujillo, ¿verdad? Tuvo ese hijo. Ramfis era un tipo muy esbelto, muy elegante, muy buen mozo, muy distinto a Radamés. Angelita tiene algo, ¿verdad?, de parecido a Ramfis también. Entonces eso le dio en el centro del ego a Trujillo. Es bueno destacar, don Luis, también que el tema de esa, bueno, que fue, como usted bien dice, una tesis doctoral, o sea, que no fue un panfleto cualquiera. No, en la Universidad de Columbia. Era un documento con datos precisos, con hechos, Acabo con de fechas. verla ahora. Yo hacía años que no la veía, pero el doctor José Abigail Cruz Infante regaló unos libros, una biblioteca a la Yo estuve en la biblioteca esta mañana. Y ahí está. ¿Está el libro? Ahí está. Pues mire, la de Jesús de Galíndez. Voy a buscarlo. Vaya. Yo estuve por allá por la biblioteca y me encontré con Percio Pérez allá organizando los libros. Percio está como subdirector ahora. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, mira qué pasó. Trujillo entonces lo mandó a ejecutar. Más que ejecutarlo, lo mandó a secuestrarlo. A secuestrar. Lo primero fue un secuestro, ¿no? Él estaba en el subway leyendo el periódico, esperando que llegara el tren. Y ahí lo agarraron, lo encapucharon, le pusieron una capucha. Un 12 de marzo de 1956. Del 56. Para y se lo precisar la trajeron a Ciudad Trujillo. Sí. Trujillo le dio una fiesta de galletas, era de golpes a Galíndez, lo insultó y todas esas cosas, y después que realmente limpió el piso con Galíndez, lo mandó a ejecutar. Y lo mandó a ejecutar de que lo desaparecieran en alta mar. Parece que sí, que lo mataron en alta mar, lo echaron en una zona de... Sí, porque el cuerpo tampoco... Ya los tiburones... Al igual que de Mauricio Báez tampoco apareció. Ahora. Para secuestrar a Galíndez en el subway de Nueva York, contrataron a 2 personas para manejar el avión. Uno era un norteamericano de apellido Murphy, sí. Y el otro era Octavio de la Maza Tavín. Que ahí es que viene... Octavio realmente quien lo mete en esa misión fue a petición de doña Minerva Bernardino, su hermana, porque... la hermana del fallecido, Luis Bernardino. Había sido muerto precisamente por Tabito allá en la embajada de Inglaterra, ¿no? Embajada Dominicana de Inglaterra. Entonces no se le dijo lo que ellos iban a hacer. Le dijeron que ellos iban a una misión, ¿verdad? Y no se le dieron más detalles. Que ellos iban a traer un paquete. El paquete que traían era Galíndez, ¿verdad? Nunca supieron ni el nombre de Jesús de Galíndez, nada de esas cosas. ¿Qué sucede? Que a Galíndez lo matan, todo queda bien, pero Trujillo no cayó en la cuenta de algo. Y es que Galíndez, en ese terreno donde estaba en la Universidad de Columbia, se había hecho ciudadano norteamericano. Y los americanos... A los 3 días estaba el FBI aquí. Así es. Averiguando sobre... Sí. Y Trujillo dio órdenes para que no quedara
nada que lo comprometiera. Sí. Y borrar toda huella. Sí. Y borrar toda huella que significaba matar a todo el que participó en Así eso. ¿no? es. Sí. Y además que Murphy también, cuando se daba su trago, empezaba a hablar del tema, de ese paquete tan importante que trajo. A los dos lo trancaron juntos. Supuestamente, ¿verdad? Tabito mata a Murphy, ¿no? Supuestamente. Sí. Y después Tabito se suicida. Sí. A Tabito realmente el Día de Reyes del 57, 6 de enero del 57, envuelto en una sábana a las 6 de la mañana, tocaron ahí en la Duarte, en Moca, aquí en Moca, sí. En la casa de don Vicente de la Maza, y le dejaron esa sábana enrollada, y cuando él quedó era el cadáver de su hijo. Claro. Notablemente con signos de tortura. Sí, de signos de tortura y además que, óyeme, eso fue indignante, ¿no? Sí, claro. Traerle el Día de Reyes. Claro. Además que el FBI, como usted bien señala, que estuvo aquí en el país tratando de la investigación del caso, comprobó que la nota que supuestamente había dejado Tabito después que se hubiese quitado la vida era falsa. Era falsa, correcto. Sí. Eso es correcto. La cuestión es que lo velaron ahí, en Moca no había funeraria en ese tiempo, lo velaron en la casa de su papá, de don Vicente de la Maza. Don Vicente, a las 8 de la mañana, la primera corona que llegó a ese entierro, a ese velatorio, fue la corona del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria. Claro. Y en un acto, diríamos, de gran coraje, don Vicente de la Maza cogió la corona y le dio un zumbón para el patio delante de todo el mundo. Tú no te imaginas, Hanley, lo que significaba en tiempo de Trujillo hacerle a Trujillo ese desaire. Ese desaire. Y cuando lo iban a llevar a las 4 de la tarde a la iglesia del Corazón de Jesús para la misa de cuerpo presente, Tabito le puso la mano en el pecho. Antonio. Antonio de la Maza, su hermano, le puso la mano en el pecho a Tabito y le dijo: no te apures, manito, que esa él no las paga. Sí. Y parece que ahí se selló la muerte de Trujillo. Bueno, yo soy de lo que digo que tanto, y por eso el caso es importante, y aunque nos estemos saliendo un poquito del tema, pero es bueno siempre hacer este señalamiento, y es que indudablemente que la muerte de Tabito y también la de Murphy, porque los Estados Unidos entonces se alejaron de Trujillo. Se alejaron de Trujillo cuando constataron que había sido Trujillo el intelectual del asesinato de Murphy y no Tabito de la Maza. Yo creo que esos dos muertos le pesaron mucho a Trujillo. En los archivos desclasificados de la época de Dwight Eisenhower, que es el presidente de Estados Unidos anterior a Kennedy, ya están desclasificados. Bueno, están desclasificados también los de Kennedy. Hay documentos clarísimos donde realmente el FBI estaba absolutamente convencido de que Trujillo fue el que ordenó esos crímenes. Yeah. Tanto el de Galíndez como el de Murphy, como el de Octavio de la que eran dos ciudadanos. Ahora, claro, todavía la política norteamericana se manejaba con cierta cuidado con esos dictadores que en cierta manera... porque al final le estaban cuidando otro Franco, que era el sistema político. Claro. Tratando de evitar el comunismo. Claro. Y eso que todavía no había surgido la Revolución Cubana en el 56, fue en el 59. Imagínate. Correcto. Imagínese usted. Sí. Que creo que era Nixon el presidente en ese momento. Bueno, no, el presidente, ¿cuándo que tú dices? Cuando mataron a Galíndez. Cuando mataron a Galíndez. A Murphy. No, Eisenhower. Okay. Eisenhower fue hasta el 59 que lo sustituye Kennedy. Bien. Bueno, sin duda alguna que hemos visto en estos 4 asesinatos en el exilio parte de el alcance del brazo poderoso de la dictadura de Trujillo, que tenía a la República Dominicana sumergida en el terror, y también a los dominicanos fuera de su territorio, de su patria, también no se escapaban a esa mano poderosa de Trujillo. Entonces, para finalizar con estos asesinatos, vamos a pasar a uno que no tiene que ver nada en la era de Trujillo, sino en otra época. Y es el caso de Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno, como le decían, que murió en Bruselas un 21 de mayo de 1971. Muy bien. Bueno, ese es en los 12 años de Balaguer.
Balaguer no tenía el control, evidentemente, que tenía Trujillo a nivel exterior, pero con lo de Maximiliano Gómez, que es uno de los grandes líderes de la izquierda dominicana revolucionaria. Era el secretario general del MPD en ese momento. Popular Dominicano. Sí. Es el padre del actual ministro del Indotel, de Guido Gómez Mazara. Sí. Un hombre realmente de gran pensamiento, hay que decirlo. Maximiliano Gómez no era un hombre cualquiera, un hombre que tenía muy buena cabeza. Uno de los perfiles o de las características que le adornaban era su intelecto. Era un hombre muy inteligente. Sí, bueno, nosotros teníamos una dirigencia de izquierda que era muy preparada. Sobre todo, los 3 partidos que aportaron más líderes de izquierda fueron el MPD, el PCD, Partido Comunista Dominicano, y el 14 de junio. Esos son los 3 partidos que dieron, diríamos, los grandes cerebros de la izquierda dominicana. Pero la muerte, como usted muy bien apuntó, Handler, en Bruselas, Bélgica, del Moreno, obedece, hay que conectarla con un acontecimiento que sucedió previo. El año antes. Exactamente. En marzo creo que fue. Correcto. Usted tiene más. Sí. Marzo del 70. Marzo del 70. Marzo del 70, sí. Que fue lo de Donald J. Cromley, el secuestro de Donald J. Cromley. Un asunto de películas. Bueno, esa es una de las grandes películas que se ha dado en la República Dominicana. Sí. Yo recuerdo que yo estaba no tan joven, pero pues, era una persona joven. Uno siguió eso como si fuera una telenovela. Como si fuera una telenovela. Evidentemente a Donald J. Cromley no lo lastimaron ni con un pelliquín. Pero vamos, ¿quién era Donald Cromley? Cromley era un agregado militar norteamericano. No recuerdo si era coronel general, ahora mismo no recuerdo, que era el coronel Donald J. Cromley. Y fue secuestrado por un grupo de la izquierda dominicana asimilado al MPD que realmente ese grupo, y no solamente ese grupo, sino toda una élite de dirigentes de izquierda pagó, y no pagó porque fueron disposiciones, la gente siempre dice que fueron disposiciones de Balaguer. No, ahí intervino la CIA. Sí. Ahí intervino brutalmente la CIA. En conjunto. En conjunto, sí. O sea, pero la CIA le pasó una factura tan grande por ese secuestro, sí, de ajusticiar una cantidad de líderes, sí, de la izquierda dominicana que se fueron, que muchos de ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con Donald J. Cromley, ¿verdad? Entonces, nos parece que la muerte de... Pero ¿cuál era el propósito del secuestro? Para que edifiquemos. Bueno, yo ahora mismo, tú sabes, ya yo tengo un poquito de Alzheimer. Bueno, no. Déjeme ayudarle, sí. Habían más de 20, dirigentes populares presos. Correcto. Entonces, la idea del secuestro era secuestrar a una persona de alto perfil para hacer un intercambio. Correcto. Con el secuestrado a cambio de la libertad de esos que estaban presos. Y obviamente Balaguer no quería dar su brazo a torcer, y aquí sí tuve ese laxo, aquí sí el presidente de Estados Unidos era Nixon, que sí presionó mucho a Joaquín Balaguer para que protegiera y le preservara la vida al coronel Donald Cromley. Sí. Que al final se hizo el intercambio, los 20, era una lista de 21, pero al final había un nombre repetido y solamente eran 20, incluyendo al Moreno, que estaba en la lista, y de ahí salieron hacia México porque fue de manera emergente, de urgencia, que hubo que hacer los trámites diplomáticos, y México fue el único país que aceptó, o de los países que ellos contactaron, y México lo aceptó como exiliados. Y se fueron a México, entonces de ahí van a Bruselas. Y de ahí se van a Bruselas. Bueno, la forma de cómo se da el crimen en Bruselas, yo creo que supera lo que es la tradición criminal desde el Estado dominicano. O sea, a mí me parece que la CIA jugó un papel determinante. Yo creo que la sí. forma fue de esos crímenes muy sofisticados, con gas. Sí. No solamente murió Maximiliano Gómez, murió Magali Pineda. ¿Verdad? No, porque Magali Pineda no murió con el gas. No murió. No, ella pudo rebasar esa parte. Ahora, hubo una muchacha que murió. Bueno. Que no era así, no tenía esa... Porque ella después del hecho sí la asesinaron. Allá mismo en Bruselas. Allá mismo en Bruselas. La torturaron y la picaron y le entraron en una maleta. Magali Pineda. No, es...
No es Magali Pineda. Es otra. Lo tengo por aquí. Miriam. Así sí. Miriam Pineda. Que era viuda de uno de los... Miriam Pineda, exactamente. Sí, sí, claro. Bueno, ese crimen del Moreno en Bruselas realmente sacudió la República Dominicana. En los últimos años hay un escritor dominicano que ha publicado un libro que se llama Estando en Bruselas, algo así. No sé si usted lo ha visto. No lo he visto. Es un libro bastante grueso y muy bien documentado, que expresa al detalle todo el proceso de la muerte de Maximiliano Gómez. Sí. Bueno, señores, ya nosotros llegamos a la parte final, don Luis, del programa. No tenemos más tiempo. Y nosotros, el objetivo nuestro de revelar y recordar este tipo de episodios es también para aprendizaje de todo lo que nos están mirando y también para hacer un llamado a la reflexión. Porque escuchamos en la actualidad a mucha gente decir que hace falta un Trujillo. Y cuando yo escucho esa frase, en la mente me llega a la pantalla de mi cerebro que es un asunto fruto de la ignorancia. Claro. Es un asunto de la ignorancia. Y por eso nosotros hacemos estos programas, para que veamos hasta dónde llegaban, hasta dónde llegaba la maldad en esa era de Trujillo, que no solamente aquí en la República Dominicana se tenía todo un ambiente de terror, sino que incluso los dominicanos que se iban al exilio fuera de la República Dominicana no escapaban a las manos del dictador, porque hasta allá lo perseguía, incluso lo asesinaba o lo secuestraba y lo traía de vuelta a la República Dominicana. Así que la intención nuestra, el objetivo es ese, que podamos siempre traer estos temas para la educación y para la reflexión de todos los que nos están mirando. Así que a ustedes darles las gracias, don Luis, gracias por su amabilidad siempre de aceptar la invitación de este programa, y a ustedes, por supuesto, las gracias por mantener siempre la sintonía y llegar hasta este momento en sintonía con nosotros. Así que lo invitamos para una próxima entrega de su espacio, El Poder de Saber. Así que muchísimas gracias.